de, de líderes de hogares. Bien, vamos a leer Efesios 5:23. Dice la palabra de Dios: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, también como Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego koiné, es una forma del griego que ya no se usa, pero se usaba en los tiempos de Jesús. El griego describía de una manera más completa el mensaje del Evangelio. De manera que para los griegos, en la cuestión del amor, existían por lo menos 4 definiciones del amor. Para nosotros es muy común decir amo a mi esposa como amo a mi gatito. Es la misma palabra, pero por el contexto se entiende que es diferente tipo de amor. Sin embargo, en el griego es muy definido esto. Por ejemplo, eros es el amor de los sentidos naturales. De ahí viene la palabra erótico, el amor de los sentidos, el amor pasional. Después tenemos el amor fileo, que es el amor fraternal entre amigos, que es otro tipo de amor, pero fileo lo describe bien. Tenemos la tercera definición del amor, que es la palabra storge, que es el amor que tiene un padre hacia un hijo hacia un padre, que cuando decimos amamos México, amamos lo que hacemos, etcétera, eso lo define el amor storge. Pero el amor ágape es el tipo de amor en su máxima expresión. Es el amor que ama de manera incondicional, es el amor que se sacrifica para buscar el bienestar del otro. Es el amor que da su vida por otro. Este es el amor con el que Cristo amó a su esposa, la iglesia. ¿Quién es la esposa de Cristo? Digan nosotros. Este es el tipo de amor con el que Jesús nos amó, con el amor agape. Este es el amor despojado del egoísmo, que busca el bien de todos. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, el apóstol Pablo da una definición de lo que es el amor. En la versión en lenguaje sencillo, me gusta la traducción porque personaliza el amor. Es decir, cómo es que una persona, un cristiano, debe de amar. Y leamos 1 Corintios 13, versículo 4 en la versión lenguaje sencillo. Vean cómo lo personaliza y dice: el que ama tiene paciencia en todo. En la Reina Valera dice el amor es paciente. Bueno, el amor. No, aquí dice el que ama. Y se refiere a nosotros. El que ama tiene paciencia en todo. Así es que, varones, a fortalecer la paciencia, porque ahí se nos está diciendo que tengamos paciencia como esposos. Este es dirigido a ellos. Dice, el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. Amable. Wow. ¿Cuántas esposas les gustaría que su esposo fuera más amable con ella? Yo les aseguro que un montón de esposas.
También dice que el que ama no es envidioso. ¿Cómo es que un esposo puede tener envidia de una esposa así? Yo sé de casos donde por razones de la vida ella tuvo carrera, él no, tiene mejor empleo, gana más, y el esposo tiene envidia de su esposa. Y al tener envidia, la presiona, la menosprecia, la ningunea, pretendiendo establecer su hombría, nada más alejado de la verdad. Para nosotros los esposos cristianos, ¿cuántos son esposos cristianos aquí? Se nos está diciendo que debemos de amar a nuestra esposa sin tenerle envidia. Dios a tu esposa le ha dado talento, le ha dado gracia, le ha dado muchas cosas buenas, que a lo mejor yo no tengo, ni tú tienes, y no debemos de sentir envidia. Al contrario, debemos sentirnos bendecidos y darle gracias a Dios porque la dotó de sus gracias. ¿Cuántos dicen así es? Y luego dice, el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. O sea, nunca se va a creer mucho más que su esposa y bajarla, ¿sí? De valor, no. Dice que el que ama no es orgulloso. El orgulloso es alguien que es prepotente, es grosero, es áspero. Se dirige hacia su esposa de manera autoritaria, y la mujer necesita ser tratada de otra manera, sin duda. Así como Cristo nos trata a nosotros como su novia, próximamente su esposa, que se va a casar en las bodas del Cordero. Así nos trata Él. Dice el versículo 5, el que ama no es grosero, ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa. La sopa otra vez fría, está tu sopa. No, varones, así no es, así no funciona el asunto. Necesitas ordenar tus emociones. No se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Bueno, aquí las mujeres nos ganan, porque ellas te sacan el año, el día y la hora. Y tú ya se te olvidó porque fue hace 35 años, pero ellas las tienen presente, pero ya el Señor tendrá una palabra para ellas. Dice el versículo 6, el que ama no aplaude a los malvados, o sea, no festeja sus gracias malvadas. No. Dice, sino a los que hablan con la verdad. Versículo 7, el que ama es capaz de aguantarlo todo. Wow. De creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Yo sé que más de alguno está diciendo, no, pues a ver, ¿quién es? Enséñeme uno, pastor, que haga todo esto, porque yo lo veo muy difícil. Estás equivocado. Nunca el Señor nos va a dar un mandamiento que no podamos obedecerlo. Dios nunca nos va a mandar que hagamos algo si de antemano Él sabe que no podemos por nuestra naturaleza caída. No, todo mandamiento de Él es dado para bendecirnos, ya lo hemos dicho muchas veces. Cuando obedecemos, Dios nos bendice porque Dios bendice el orden. Y si dice aquí que debemos de amar a nuestra esposa, y aparece el verbo agape, el amor desinteresado, sin egoísmo, el amor que todo lo espera, el amor que es paciente, es porque podemos ahora, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si la Biblia dice que podemos amar de esa manera, es que podemos hacerlo, varones, esposos. Ahora bien, el asunto es que este es el amor con que Cristo nos ama, y es el mismo amor que el Señor nos ordena amar a nuestras esposas. El orden del amor en el matrimonio empieza por el varón. Vamos a leer Efesios 5:23. ¿Por qué empieza con el varón y no con la mujer? Vamos a ver por qué. Porque al ser Dios un Dios de orden, este orden lo vemos en todos los lugares a donde vamos. Siempre hay quien dirige, otros obedecen
las instrucciones, y para que todo funcione tiene que haber un orden, y ese orden tiene que ser respetado. Para que tu familia, tu matrimonio funcione y sea un recipiente de las bendiciones de Dios, hay un orden que tenemos que guardar, y todo empieza por el amor, el amor es pues el sentimiento más extraordinario que existe. Dios no es un sentimiento, Dios es una persona, pero tiene el sentimiento más grande del tamaño de Él, porque Dios es amor, y todo aquel que ama conoce a Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, dice Efesios 5:23, porque el marido, esa es la razón del por qué el orden en la familia empieza con el varón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. En otra parte, Pablo a los Corintios les dice que Dios, el Padre, es la cabeza de Cristo, que Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer, y ambos pues son cabeza de los hijos. Bien, ese orden que Dios ha establecido es en base precisamente al orden que Dios tiene para hacer las cosas. Todo funciona, todo aquello que queremos que funcione debe de guardarse un orden. Este orden no tiene que ver nada en este caso con el esposo y la esposa en cuanto a su valor como ser humano, porque tanto el hombre como la mujer tenemos exactamente el mismo valor delante de Él. Así como murió por los varones, también murió por las mujeres. No es cuestión de valor como ser humano, sino cuestión de orden. Por ejemplo, el presidente López Obrador es un ser humano como nosotros, con debilidades y aciertos. Y a él le tocó ser presidente de un país de 120 millones de mexicanos. Ahora, el hecho de ser presidente de un país grande, ¿lo hace superior como ser humano sobre nosotros? No, pero por orden tiene que haber una cabeza en un país, en una empresa, en un negocio, en todos lados, y el hogar, la iglesia, en todos lados se ve ese orden. Entonces no es porque Dios se haya equivocado que puso ese orden tiene que respetarse. Cristo es la cabeza del varón, el varón se tiene que sujetar a Cristo, y el varón es cabeza de la mujer por orden. Entonces empieza con el varón, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, dice el texto, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Ahora aquí surge la palabra cabeza. El marido es cabeza. La palabra griega kefale es la que se traduce por cabeza, pero la traducción de kefale tiene la idea, tiene el sentido de ser alguien puesto en autoridad responsable para dirigir. O sea, es puesto en autoridad y con responsabilidad, en este caso el varón, así como un gerente, así como un pastor, así como un presidente, tiene que ejercer su autoridad no pensando en él. El presidente tiene que pensar en todos los mexicanos, un gerente en toda la empresa, un pastor en todos los congregantes, un esposo piensa en su esposa y en sus hijos, ¿sí? Ejercer autoridad responsable, dirigir a la familia de manera responsable. Por eso en el versículo 25 viene el mandamiento que empieza hacia el varón. Dice Efesios 5:25, maridos, a ver, digan, aquí estoy, Señor, díganlo, maridos, sí, es para ustedes, para nosotros los maridos. Fíjense lo que dice el Señor, viene un mandamiento, dice, amad a vuestras mujeres. El verbo amar es ágape, que es el amor que busca el bien del otro sin egoísmo, sin envidia, sin celos. Siempre busca agradar y bendecir al otro. Entonces, de esa misma manera, amad a vuestras mujeres. Ahora, es un mandamiento, no es una opción, varones. No es si yo
si yo decido o quiero, no es una opción, es un mandamiento. Obviamente tú decides obedecerlo o pasarlo por alto. Si tú quieres caminar en el orden de Dios, pues obviamente que lo vas a obedecer. Y le pides al Señor, Señor, enséñame a amar a mi esposa y a dirigir a mis hijos. Maridos, amad a vuestras mujeres, pero luego hace el contraste. Dice, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Su esposa. ¿Quién es su esposa? Diga nosotros otra vez, dígalo fuerte, nosotros. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Se entregó a sí mismo por ella. Ese verbo se entregó, o sea, dio hasta el último aliento de su vida. Se despojó de su trono, de su gloria, y vino y nos buscó, nos conquistó, nos limpió para un día casarse con nosotros. Ahora, parafraseando 1 Corintios capítulo 13, que es la definición del amor de aquel que ama, cómo es ese amor agape desinteresado, voy a parafrasear y aplicarlo, así como personalizarlo. 1 Corintios 13, 4 al 7. La paráfrasis la vamos a poner así: esposos, caminen en el orden de Dios. Amen a su esposa con el mismo amor con que Cristo te amó a ti. Sean pacientes, esposos. Sean pacientes. Sean amables con sus esposas. No sean rudos, no sean ásperos, no la menosprecien. Nunca sientan envidia de ellas, porque el Señor las dotó con mucha gracia, con muchos talentos, dones, habilidades. La mujer tiene una inteligencia muy notable. No es inferior a nosotros, varones. No sean orgullosos, porque el orgullo los va a llevar a pisotear los derechos de su esposa. Y como ser humano, no sean groseros y mucho menos sean egoístas con ellos. Sean generosos, ámenlas, así como Cristo los ama a ustedes. No sean enojones por cualquier cosa. Metan en orden sus emociones, sujeten sus emociones. Hablen siempre la verdad con ella. Nunca le mientan a su esposa. Aguanten todo, crean todo, soporten todo. Eso es lo que Cristo hizo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, porque eso es lo que Él hizo por nosotros. Ahora, Jesús nos amó así, siempre es paciente con nosotros, es amable, Él no tiene envidia de nosotros, Él es humilde, no es orgulloso, no es grosero. Jesús no es egoísta con nosotros, no es enojón, siempre nos habla con la verdad, aguanta todo, aguanta todas nuestras rebeldías, aguanta todo lo que hacemos que le ofende a Él. Él lo soporta porque nos ama. Es la misma clase de amor que nos pide que los esposos amemos a nuestra esposa. Dice Efesios 5:26, hizo todo esto, se entregó a sí mismo para santificarla. Santificar aquí del griego haigazo significa literalmente apartar para Él. O sea, nos vio, no estábamos muy atractivos, la novia no estaba muy atractiva que digamos. Sin embargo, esto fue lo que Cristo hizo con nosotros. Nos apartó para Él. En la condición en la que estábamos, todos desfigurados por el pecado, etcétera, etcétera. Sin embargo, su amor nos conquistó. Yo recuerdo cuando empecé a escuchar los primeros mensajes del Evangelio, de lo que Jesús decía y hacía, y había hecho con la gente y seguía haciendo el día de hoy. Yo recuerdo que mi corazón endurecido comenzó a doblarse. Empezó a conquistarme. El trato que Él daba hacia los demás, y yo abrí mi corazón y me empezó a tratar de esa manera. Me rendí, así como ustedes. Es un amor que es muy difícil resistir cuando tú abres tu corazón. Entonces, fíjate, dice, para santificarla. O sea,
para apartarte solamente para Él. Así como cualquier varón que le funcionan bien todos sus sentidos, él siempre piensa y cree y así lo desea, se casa con una mujer y la quiere solamente para Él, ¿no es cierto? Nada más, para Él. Lo mismo Cristo con su esposa, o sea, nosotros, nos quiere para Él solamente. Un hombre cuya esposa anda coqueteando con otros es algo terrible para el corazón de un hombre. Es algo que rompe el corazón en 1000 pedazos. Pero lo mismo sucede cuando nosotros, como la esposa de Cristo, andamos allá, a ver, que léame el horóscopo, que vamos a consultar a los muertos, que nos metemos en los terrenos del otro y andamos coqueteando con otro. Eso el Señor lo llama adulterio espiritual. El Señor nos quiere nada más para Él. Si quieres saber algo sobre tu futuro, lee su palabra. No tienes que andar consultando brujos. Si quieres que te vaya bien en la vida, no vayas a hacerte una limpia, obedece a Dios y te va bien en esta vida. No tenemos por qué andar coqueteando con nadie ni escuchando los halagos de otro. Somos exclusivos para Él. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, tu esposa es nada más para ti y tú para ella. El esposo que ama a su esposa es un esposo que va caminando con el Señor. Acuérdense que no nacemos con esa clase de amor, no nacemos con nada, tenemos que irlo aprendiendo. Y el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros nos ayuda. Pero el esposo que ama a su esposa, al paso del tiempo, se va dando cuenta que Dios nunca abusa de nosotros, ¿verdad que servimos a un Dios? Él nunca abusa de nosotros, no nos maltrata, nunca se aprovecha de nosotros, no, Él es totalmente sensible. Entonces, un esposo que ama como Cristo nos ama, no abusa de su esposa. Porque así como nosotros, dice la Escritura, que el Señor nos considera a su cuerpo, somos carne de su carne, hueso de sus huesos, así dice, también el varón entendido va comprendiendo cada día que su esposa es carne de su carne, hueso de sus huesos, y jamás podrá abusar de ella. Tiene que ir creciendo, varones, tenemos que ir creciendo. No nos podemos quedar en ese estado salvaje, o para que no se diga tan feo, semisalvaje, donde, híjole, miren, ¿saben por qué el movimiento feminista está tan desordenado y tan violento? ¿Saben por qué? ¿Saben quién tiene la culpa? Nosotros los hombres, porque las maltratamos, las ninguneamos, las rebajamos, las pisoteamos, y un buen de hombres que no, el título de hombres les queda grande, golpean a la mujer. No, eso no es para nosotros. Nosotros tenemos que mantener la dignidad de la mujer, de nuestras hijas, de nuestra esposa y de todas las mujeres en general, como Jesús les dio esa dignidad. Él se tomó el tiempo de ir con una mujer, la samaritana, ¿se acuerdan? Y empezó a dialogar con ella. Y los discípulos machistas que traía siguiéndolo se sorprendieron. Está hablando con una mujer. Porque no se acostumbraba. A la mujer no le saludaban en el camino, la ninguneaban. Era terrible. Desgraciadamente eso es algo que forma parte de la naturaleza humana. Pero en nosotros esos tratos deben de cambiar. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Denle otro. Porque Dios ha dignificado a la mujer. Y ahora, así como metafóricamente la iglesia pues es femenina, su esposa, Él nos dignificó, ¿no es cierto? Nos santificó, dice el versículo 26, nos apartó para Él, y luego dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La frase lavamiento del agua, déjeme ponerlo en contexto.
En las bodas judías, las mujeres, cuando iban a contraer matrimonio, ellas, parte de la ceremonia, ellos lo hacían como un simbolismo, y antes de presentarse con el rabino para que los uniera en matrimonio, ellas se bañaban, pero como parte de la ceremonia. Ahora, entendemos que por higiene todo mundo se baña. ¿Se bañaron, por cierto? Ok. Cuando una novia atea o no atea, como sea, y se va a casar, pues siempre se baña. Pero la mujer judía lo miraba con un sentido, no nomás como higiene, sino que lo veía como: me estoy limpiando de mi mente, estoy limpiando todo mi cuerpo, así literalmente, lo estoy lavando para quedar limpia, y ahí le daba la aplicación espiritual, para estar pura para el que va a ser mi esposo. Ese era el significado. Y Jesús lo menciona: santifica la iglesia, o sea, nosotros nos aparta para Él y nos baña, nos limpia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Damos gracias al Señor por su palabra. En Juan 15, versículo 3, Jesús les dijo a sus discípulos lo siguiente: ya vosotros, después de un tiempo que ellos habían creído, les dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Este es algo maravilloso, hermanos, que la palabra nos limpia, nos va lavando de nuestros pecados que huelen muy mal, nos va quitando todas esas acciones, actitudes y maltratos, en este caso hacia la mujer, y nos va limpiando de todo eso, ¿sí? Por la palabra. Es como ahorita yo estoy tirando unos baldazos de agua a los varones, y yo mismo me echo uno que otro de la palabra, porque al escucharla me va limpiando. ¿Me explico? Estoy hablando metafóricamente. Me va limpiando, nos va limpiando, y eso es lo que el Señor está diciendo aquí a los discípulos. Está orando con el Padre y les dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, el amor de un esposo que camina en el orden de Dios va a ministrar el corazón de su esposa con la palabra, así como Cristo nos ministra a su esposa con la palabra. Es decir, es responsabilidad del varón dirigir, guiar, instruir a la familia, empezando obviamente con su esposa. Los hijos vienen posteriormente. Ahora bien, el varón tiene la responsabilidad de dirigir, guiar, cuidar. Jamás un esposo cristiano debería de obligar a su esposa de manera autoritaria a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, porque si lo hace se está golpeando a sí mismo, porque es carne de su carne y hueso de sus huesos. Por ejemplo, mire, un esposo jamás de los jamases debería de obligar o de imponer su voluntad o su autoritarismo y obligar a su esposa a mentir, por ejemplo. Hay varones que lo hacen. No, diles que esto, oye, pero es que, diles. No, varón, no, esa no es la manera responsable de dirigir. Esa no es la manera sabia de dirigir y de ser ejemplo para los hijos. No, porque si usted la ama, dice que el amor no se complace en la maldad. Pero hay hombres que obligan a eso y un montón de cosas más. Eso es un maltrato hacia la mujer. Eso es violentar. Eso es enseñorearse de ella. Bueno, estamos tan defectuosos como esposos, como varones, que aún siendo cristianos, todavía los varones luchamos y tratamos de imponer en la mujer de manera autoritaria hasta nuestros gustos personales. Y eso no debe de suceder. Por ejemplo, en cuestiones de comida, vamos a poner este ejemplo. Bueno, hay cosas que a mí me gustan que a mi esposa no le gustan.
Hay cosas que a ella no le gustan, pero a mí sí me gustan. Todos entienden el ejemplo, ¿no es cierto? Ahora bien, yo soy la cabeza, yo soy el varón, pero como no me gusta, ¿qué diré? Pues es que todo me gusta, pero bueno, vamos a poner, no me gusta la birria, y me la pusieron aquí a la vueltita, dicen nomás. Bueno, no me gusta la birria, no, y menos la de chivo, huele feo, sabe feo, no me gusta la birria. Pero resulta que a mi esposa sí le gusta, porque su papá desde muy niña las llevaba la birria típica de Jalisco, por el amor de Dios, pues a todo mundo le gusta. Eso supone uno. Por ejemplo, a mi mamá no le gustaba. Fíjese. Entonces, como a mí no me gusta, prohibido comer birria en la casa. ¿Qué pasó, varón? ¿Cómo? No, así no es la cosa. Y no quiero ver, no soporto ni el olor, pues ponte unos tapones. Porque es autoritarismo, ¿sí o no, mujeres? ¿Les gusta que les impongan hasta lo que comen? Aprovéchense ahorita, porque para el siguiente domingo les toca a ustedes. E imponen con autoritarismo, y hasta se molestan y se enojan. ¿Saben una cosa? No, tiene uno que aprender a respetar aún los gustos de su esposa, en la comida y en muchas cosas. Tiene uno que tomar en cuenta, porque acuérdense que el amor no busca lo suyo, nada más. ¿Sí? Les voy a contar algo aquí enfrente de mi esposita, que tiene que ver con lo medio salvaje con lo que yo inicié mi matrimonio. Pues, como ustedes comprenderán. Mire, recién casados, que ya vamos para 40 y ya está ya rebasa los 40 y tantos. Pero el primer año, los primeros años, yo tenía un concepto distorsionado y precisamente caía en eso, de imponerle aún mis gustos personales a ella. Y un día le dije, te quiero regalar un vestido, vamos a una tienda. Y empezó ella a verlos y se los medía y decía, ¿cómo está este? Está feo. Todos eran feos para mí. Entonces, ella dice, uy, pues ninguno te gusta. No, me gusta este. Era como para una señora de 70 años. Pero el que a mí me gustaba, miren, terminábamos saliendo de la tienda con el vestido que a mí me gustaba, que yo le imponía. ¿Sí o no, mi vida? ¿Cómo mentir enfrente de ella? Lo estoy reconociendo. Y los demás me comprenden porque somos muy parecidos. ¿Verdad que sí, mujeres? El asunto es que llega el momento que te tienes que dar cuenta que eso no debería de ser. Bueno, ella generalmente hacía su reclamo con mucho respeto, yo eso siempre lo valoré, pero tenía Dios que enseñarme, y a medida que iba caminando en mi vida, no solo cristiana sino matrimonial, pues iba aprendiendo esas cosas. Bueno, resulta con que al paso de los años, ya pastoreando parte del rebaño del Señor, me di cuenta de que es un rasgo muy del hombre imponer, pero llegué a encontrarme a través de los años con el otro extremo. Yo la quería traer como monja, con mis colores favoritos todos apagados, ¿verdad? Y pues, claro, todo con un concepto equivocado que yo tuve que ir aprendiendo. Pero a paso de los años me empecé a enterar y también me encontré casos de lo contrario.
un ejemplo que está aquí en mi mente. Hay una familia que ella estaba fornidita, ¿cómo decirlo? Para que no se oiga tan estaba bendecida, pues. Entonces ella solía vestirse con vestidos muy ajustados y cortos. Entonces, pues como estaba bien bendecidita la hermana, pues decorosamente no se miraba bien. Cristianamente, tampoco. La Biblia habla del decoro en el vestir de la mujer. Todos debemos de saber esto. Pero hay algo muy interesante cuando habla del decoro. Cuando nosotros escuchamos la palabra cosmos, ¿qué viene a tu mente? Pues el universo, ¿no? El cosmos, decimos. Pero la palabra cosmos es de origen griego y significa orden. Hágame usted el favor. Es de donde se deriva también la palabra cosmetología. ¿Qué es la cosmetología? Pues es el arte que se ha desarrollado en las mujeres para peinarse, pero fíjense, con decoro. Para darse su manita de gato, con decoro, con orden. Para vestirse, con decoro, con orden. Si vemos la creación, es un orden impresionante el que hay. Hoy en la mañana salía cuando venía para acá y el sol saliendo, era un escenario, pero hermoso, que se miraba el sol amaneciendo. Dios lo puso ahí y se ve muy bien. Puso las estrellas en la noche y se ven muy bien. Cualquier animal que tú veas, cualquier flor, cualquier árbol que veas, todos están con una exactitud en su diseño, en sus colores. Bueno, ese es el orden que Dios puso en su naturaleza. El decoro nunca se sobró, ni se pasó, ni le faltó en decorar con colores y todo su creación. Es extraordinario la grandeza de Dios. Bien. Fíjense cómo nosotros somos los extremos. Lo que yo hacía y lo que empecé a ver en algunos casos era el otro extremo. Entonces, como esta hermana servía por ahí en algún ministerio, pues no faltó que, oye, pues hay que hablar con ella. Son temas un poco difíciles, ¿no? Aún de tratar. Ahorita lo estoy hablando públicamente, pero aún en lo privado es difícil de tratar. Cuando una mujer está exagerada en su decoro, ¿sí? Finalmente se habló con ella para que, oye hermana, fíjate que la vestimenta de una mujer, etcétera, etcétera. Y ella nomás hacía, ay, pues es que, no, mira, es que no es conveniente, bájale un poquito y un poquito más holgado, porque pues no te ves bien. Y no corresponde a una mujer cristiana. Ay, pues es que, y volteaba así, pues es que resulta, fíjense nada más, ¿saben qué resultó? Con que al marido le gustaba que se vistiera así, y él la vestía a ella así. Híjole, qué grueso. Bueno, pues tuvo que suceder lo inevitable, hablar con la cabeza o el cabezón. No sé cómo. Bueno, con la cabeza y decirle, oye, varón, pues mira, la Biblia dice, a ver dónde. No, mira, aquí. No, pues es que así me gusta. A mí así me gusta que ande enseñando lo que tiene. Ay, jole. No, espérame. Nosotros como esposa de Cristo, ¿le gusta a Cristo que andemos enseñando nuestras vergüenzas? ¿Cómo, varones? Digo, tantos como estaba yo, como para los que están acá. No, miren hermanos, nosotros somos los que tenemos que mirar. Bueno, aquí está mi esposa, también se lo puedo decir. Cada vez que salimos, yo la reviso. No, es en serio, pero siempre con ese respeto.
Y yo, la verdad que yo a veces le digo, oye, amor, no, mira. Bueno, y se lo cambia. No me discute. ¿Por qué? Porque, claro, pues si vamos a la playa no va a ir con... Bueno, pues se puede poner un pantaloncito, o sea, pues, algo normal, digo, por el amor de Dios. El Señor nos dio inteligencia. Entonces, varones, dirijan bien. Yo le decía a este varón, a ver, ¿cómo te gusta vestir así a tu esposa y que otros la vean? Miren, la verdad, pues me aguanté de decirle, pues quizás no muchas la vean, pero se ríen de ella, porque en los estándares del mundo no estaba muy agraciada. ¿Me explico? Es difícil tratar estos temas, pero se tiene que hacer. Dije los estándares del mundo, ¿no? Dice, no, pero a mí me gusta, y insistía. Finalmente, bueno, empezó a ceder y empezó a entender. Y creo que agarró la onda, a fin de cuentas. ¿Qué es lo que debemos terminar haciendo nosotros? Equilibrarnos en ese ejercer la autoridad sin imponer. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo es nuestro ejemplo. Dice que Él nos lavó, habla de un vestido de novia, ¿sí o no? Sin mancha y ni arruga. Habla de un decoro, habla de una manera en que Él, metafóricamente, refiriéndose a una boda, lo relaciona con nuestra relación con Él. Entonces, hermanos, todo esto, porque fíjense lo que dice Efesios 5:27, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, varones, tu esposa nada más es para ti. Pues si te gusta que ande con algo, con un chorcito así, pues en tu casa, pues esa es tu casa. ¿Me explico? Pero pues no la andes exhibiendo allí, porque luego resulta que se le preguntó a ella, ¿y a ti te gusta vestirte así? ¿Y saben qué contestó? Dijo, no me gusta. Uy, qué mal quedó el varón. O sea, él la obligaba porque a él le gustaba. Es como el que obliga, es como si, volviendo al plato de birria, ¿verdad? Si a mí me gusta y a ella no, y yo la obligo a comer birria, no. Es que tienes que comértela, tienes que vencer. No, espérate. ¿Y por qué tú no vences lo tuyo? ¿No es cierto? Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo. O sea, somos para Él. Tu esposa es para ti. Trabaja bien con ella, ministrala con la palabra, pero no de esa manera. No, que llegue a su corazón así como Cristo a nosotros, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿No quieres una esposa hermosa? Díganlo. Sí, claro, gloriosa, bella, bonita. Eso significa gloriosa. Claro, hay un sentido aquí espiritual. Porque dice, una iglesia gloriosa, y sin embargo lo toma de un ejemplo natural, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Ese es en alusión al vestido que usa la novia. ¿Han visto en alguna boda una mujer que llegue con su vestido blanco y todo lleno de salsa de birria? No, o toda arrugada, así que... No, se pasa una semana planchando y cuidando, y entran los sobrinos ahí. No, váyanse, sálganse, porque el vestido está ahí. Ay, qué bonito, no lo toque, porque lo vas a ensuciar. Bueno, eso hay que tomarlo en sentido espiritual. Así como no quieres ensuciarte también tú, esposa, y guardarte pura y limpia para Él, pues tampoco andes haciendo cosas que no van con una esposa cristiana. ¿Verdad? También para ustedes tiene el Señor. Pero es por amor, porque así como trabaja con nosotros, no me vean así, así como trabaja con nosotros, nos ama, nos tiene paciencia, así nosotros varones tenemos que hacerlo. Para tener una esposa bonita, ¿sí?
En el caso de la iglesia, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Te imaginas tener una esposa irreprensible? Una esposa respetuosa, que te ama, pero a la buena ley de Dios. Una esposa que, bueno, la esposa en ese sentido se da más que el varón. ¿Cuántas mujeres yo conozco? Mi mamá sí era, mi esposa misma es así. A veces que ella de pronto saca alguna fruta y ya no hay. Y, ay, ¿de dónde agarraste esa manzana? No, pues ahí estaba. Entonces yo me quedo porque se me antojó. ¿Saben qué hace? Siempre lo hace. Dice, no, toma, cómetela tú. ¿Les sucede lo mismo, varones? Así son las mujeres, son como más desprendidas. Bueno, eso habla muy bien de ella. Y bueno, pues me como la manzana. Qué mala onda, ¿verdad? En lugar de decirle la mitad, órale, mitad y mitad. No, a veces sí compartimos. Ahora, fíjate, en Juan 17:4, fíjate lo que Jesús, como el esposo, hace con la esposa, que es la iglesia. Dice Juan 17:14, Jesús está orando con el Padre y dice lo siguiente: yo les he dado tu palabra. Es una oración de Jesús al Padre. Los discípulos andan por ahí. Jesús está orando previo a su sacrificio y les dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. La frase que yo quiero resaltar aquí es la primera: yo les he dado tu palabra. ¿Cómo lo podemos aplicar? Escúchenme. El esposo que ama a su esposa siempre debe ministrarla con la palabra de Dios. Siempre. Cuando las emociones de la esposa se desborden, porque la mujer por naturaleza es más emocionalista, sus emociones se desbordan más fácilmente. Si ustedes se fijan, cuando va uno conduciendo y pasa un auto a 100 metros, cuidado, y ya van frenando ellas. Y tú dices, no, tranquila, pues yo llevo el control. Gritan y son como, o están viendo una película y luego, no, así son. Digo, así es la mía. Y yo sé que así son las mujeres. Cuando un perrito sale de ahí ladrando, las mujeres gritan todavía, gritan. Yo no he visto varones que, no. Las mujeres son más emocionales por naturaleza. Ahora bien, por algo Dios nos hizo así y por algo Dios tuvo que poner un orden. Y por algo Dios dijo que el varón es la cabeza. Por algo, porque el hombre por naturaleza tiene un poquito más de control sobre eso. Y es responsabilidad nuestra, primero, que nuestros sentimientos y emociones no se desborden. Y en segundo, cuando se estén desbordando por algún problema familiar, nosotros los esposos, con dominio propio, usemos la palabra de Dios para dirigir. ¿Me explico? Para guiar, para amonestar, pero siempre, como la Biblia misma dice, que digamos la verdad en amor. Hablando la verdad en amor. Por ejemplo, si mi esposa comienza a decirme, hoy fíjate que estoy muy adolorida porque una persona, mi vecina o X persona, dijo esto de mí y me lastimó. Si yo le contesto, no, ¿cómo? No es posible. Si es alguien de la iglesia, imagínate reaccionando yo, no, ahora vas a ver quién manda aquí en la iglesia. ¿Está correcta esa reacción mía? No, de ninguna manera, porque me estaría desbordando. ¿Cierto? Ok, entonces, ¿cuál sería, según el criterio de ustedes, o lo que entienden en la palabra de Dios, cómo yo debería de reaccionar si ella me dice, me lastimaron y eso? ¿Qué debería yo de decirle?
¿Se entiende? Que ministrarla con su palabra, ¿no? ¿No es cierto? Con la palabra. Así como Cristo ministra a su esposa, que somos nosotros. En cualquier situación siempre nos habla a través de la palabra. Bueno, es lo mismo que nosotros los esposos debemos de hacer. Hay señoras bien difíciles, yo lo entiendo. Pastor, es que usted no sabe la que me tocó. Bueno, a lo mejor no lo sé, pero créeme que más o menos te comprendo porque entiendo que hay diferentes tipos y caracteres. Yo eso lo entiendo. Pero eso no va de nuestra responsabilidad. Y tenemos que ministrar al corazón de nuestra esposa con la palabra. Lo correcto sería, bueno, sí, mira, a lo mejor se excedieron, pero no lo tomes tan a pecho. Mira, la palabra de Dios dice, acuérdate cómo a Jesús, y le empiezas a ministrar con la palabra. Yo les he dado tu palabra, dijo Jesús. Y empiezas a ministrar el corazón de ella, de tus hijos también, de tu hija que le hacen bullying allá en la escuela. Y le empiezas a hablar y hablar y hablar con la palabra, que es la única que nos puede limpiar de todas esas emociones que se desbordan. Yo les he dado tu palabra. Todo problema familiar, créanmelo, hermanos, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la familia, absolutamente cualquier situación que surja, la Biblia tiene una respuesta para solucionar ese problema con tu esposa o en la familia. ¿Por qué? Porque Dios diseñó la familia. Porque Dios puso los principios para que funcionara. Todos sabemos que antes de usar algún aparato o algo, siempre dice, no lo use sin previamente leer las instrucciones del fabricante, ¿sí o no? ¿Y cuántos hemos cometido la imprudencia de no leer las instrucciones y querer armar, qué sé yo, una silla de esas que ahora vienen desarmables, pero te dan un manual, te dicen parte A, B, C, D, entonces tú tienes que seguir las instrucciones? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado? A mí me pasó. Bueno, a través de los años, bueno, aprendes y ya, cuando hay instrucciones que seguir, tengo que leerlas, pues ya aprendí, oiga, tantos años y no aprenderlo. Pero ¿cuántas veces me sobraban piezas de la silla o del stand para colgar cosas? Y esto, ay, ¿y estos tornillos? No, todos tienen su lugar, pero como no seguí la guía del fabricante, pues me sobraron piezas y lo armé mal y al rato está todo así. Eso es lo que nos sucede a nosotros. La guía del fabricante es la palabra de Dios. ¿Quieres que funcione? ¿Quieres disfrutar un pedacito del cielo aquí en la tierra? Varón, ¿quieres una familia que tú digas, gracias Señor, me has bendecido con una linda esposa, unos lindos hijos, tenemos paz, disfrutamos la vida familiar, la vida matrimonial? ¿Quieres eso? Ahí está, sigue las instrucciones del fabricante. Pero comienza por amar a tu esposa y bájale a tu autoritarismo y bájale a tu orgullo y a tu machismo. Por eso andan todas desordenadas ahí pintando las barras. No, ahora las mujeres son tremendas, ahora ya se te ponen al brinco. ¿Qué me ve, viejo feo? No, nada. No, se te ponen. Mire, hace años yo me acuerdo, yo era un defensor porque siempre a las mujeres de cualquier cosa se les agrede a las mujeres. O sea, iba una manejando, aguas, mujer manejando. Pero escúchenme bien, yo recuerdo hace ya unos años que yo mismo lo comprobé, e incluso lo llegué a mencionar en alguna enseñanza, de que a mí me constaba que las mujeres son mejores conductoras que los hombres. Porque ellas sí se ponen sí toman clases, sí son más precavidas, son más prudentes. Y yo llegué a subirme con mi tía, con la prima. Oye, tía, qué bien conduce. No, pues es que las instrucciones que me dieron en las clases de manejo. Oye, prima, qué bien manejas. Y yo las defendía, porque seguido escuchaba, no, aguas, mujer manejando, y que te va a golpear, y que no sé qué, y que no se fijan, y que no te prenden la direccional para dar vuelta. Y yo las defendía a ultranza. No, ya no digo nada.
en estos tiempos. ¿Saben por qué? Fíjense, tan deteriorado está todo eso que a lo que hemos llegado. Al pretender querer ser igual al hombre porque siempre se han sentido minimizadas, se quieren sobreponer. Y por eso todas esas actitudes que hoy las feministas tienen, que rompen con el orden, están con todo respeto para esos movimientos, todo eso, pero están en desorden. Eso de andar pintando todo, golpeando a los periodistas y diciendo unas palabrotas y se te ponen al tú por tú. No, ahora hay veces que tú vas así y te dicen cosas. ¿Qué? Bájase, ¿qué? Soy mujer, pero yo, quién sabe qué. Tú dices, queriéndola hacer de macho, está todo distorsionado. No, varones. ¿Y saben quiénes son los culpables? Nosotros. Trata bien a tus hijas, dales el valor, el cariño, el amor, dale el valor a tu esposa. Dile qué hermosa mujer eres. Por eso te casaste con ella, ¿no? O sea, a ti se te hizo hermosa. Y eres muy inteligente, o sea, resalta sus virtudes. No la estés ahí golpeando cada rato con tus agresiones y con tu autoritarismo. No funciona, créanmelo. Así no funciona. Yo les he dado tu palabra. A ver. Si hoy, este día, el Señor nos llamara a cuentas, varones, y a ver, vamos a hacer cuentas. ¿Qué hiciste con tu familia? ¿Qué le dirías al Señor? A ver, ¿le podrías decir, yo le di tu palabra? ¿Le podrías decir eso? Yo la dirigí con tu palabra. ¿Podrías decirle eso? Mira, ejemplo, yo como pastor tengo una responsabilidad, hay una autoridad que se debe de ejercer no con autoritarismo, porque ese no es como el Señor me gobierna a mí, ¿verdad que no? Ok, entonces tenemos que hacerlo como Él lo hace. Ahora, si yo no soy así o tengo esos defectos, yo soy el que tengo que cambiar, ¿cierto? Ahora, ok, si hoy llamara al Señor a los pastores y les dijera, a ver, ¿qué les enseñaste sobre el orden de los varones? Miren, yo lo miraría a los ojos y les diría, Señor, y ustedes todos mirando de testigos. Y yo puedo levantar mi rostro y decir, Señor, yo les di tu palabra, ¿o no? Díganlo. Porque luego algunos hasta se ofenden porque les habla uno con la verdad. Ay, no, son muy exagerados. No, déjate de eso. Asume ya de una vez. Yo sé que duele porque cuando yo escucho, miren, a la semana no sé cuántas predicaciones escucho yo de otros pastores, pero diario por lo menos 2 o 3 mínimo, aparte de mi lectura y estudio de la palabra. Pues en eso es en lo que yo tengo que estar. Y a veces hay pastores que dicen cosas que yo a veces estoy solo oyendo. ¿Qué me cuesta? No me gusta. No, me aguanto. Y hasta le regreso. Si es el celular, le regreso. A ver, otra vez. Le regreso. Híjole. Ay, este cuate. Pues sí, porque me caló. Pero ¿saben una cosa? Lo aguanto. Porque sé que Dios me está hablando. Así es que aguanten, varones. ¿O no son de Jalisco? Hermanos, fíjense la oración de Jesús, Juan 17:15.
No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, eso es lo que hizo Jesús con nosotros y lo que sigue haciendo. Entonces, un esposo que camina en el orden de Dios sabe perfectamente que él, o sea, uno mismo y la familia, tu esposa, tus hijos, están en el mundo, pero no son del mundo. Varones, nosotros tenemos que tener bien entendido que nuestras metas en esta vida no son metas materiales, son pasajeras. Nuestra visión espiritual tiene que estar puesta en las metas espirituales. ¿Saben por qué digo esto? Porque es muy común encontrarme con varones que somos los que dirigimos, con una mentalidad muy terrenal respecto a los hijos. He visto crecer ya varias generaciones en esta congregación, ya vamos para los 38 años pastoreando esta congregación, entonces pues ya vamos sobre la segunda o tercera generación, porque ya los hijos de los primeros convertidos ya los presentamos, los casamos y ahora estamos casando a los hijos de los hijos. Ese es algo muy, muy bonito, pero ese es tema aparte. El asunto es que nosotros somos los responsables como cabezas del hogar y tenemos que hacerlo como Cristo lo hace y poner orden como Cristo lo hace. Porque yo he visto, y es muy triste, no hace mucho hablaba con un esposo que tiene un par de chicas, pero en aquel entonces pues eran bebés y empezaron a crecer sus dos hijas con 1 año, 2 de diferencia, y empezaron a crecer, y a pesar de que eran de 10 años, 12 años, una tenía una pasión por adorar al Señor y participar en la alabanza, en la música con los niños, y se enroló en eso, y la otra le daba por decir que quería mucho los niños, los bebés. Yo quiero ser maestra, y fíjense, el Señor nos ha guiado a aceptar aún niños, claro, bajo la supervisión de un adulto, que estén como ayudantes para ministrarle a los niños, enseñarles clases de la Biblia. Hay unas niñas, ahorita que son niñas, que si ustedes las escucharan enseñarle a sus hijos, se agarraban llorando, hermanos. Es extraordinario, es una bendición. Y hay padres muy conscientes, con su mente muy bien puesta en las cosas espirituales y no tanto en las terrenales, pero hay otros que sí, y esto es muy lamentable. ¿Por qué? Porque pues el caso que tengo en mi mente, él empezó a impedirle a sus hijas que sirvieran al Señor. No, vas a estudiar, yo quiero que seas doctora. Está bien que quieras que seas doctora o doctor o qué sé yo, ingeniero, está bien, todo eso tenemos que hacerlo porque con algo tenemos que ganarnos la vida, ¿cierto? Pero no se nos olvide que somos extranjeros y peregrinos, vamos de paso en esta tierra y nuestra morada es la morada celestial. Nunca te opongas en las cosas espirituales cuando tus hijos quieran servir al Señor. Bríndales la oportunidad, esfuérzate por amor a ellos, mirando hacia su futuro, porque quizás tengas ahí a un pastor en formación, o una misionera en formación, o un gran maestro de las Escrituras. Porque hay padres que por no esforzarse, por ser egoístas, no dan el extra y les impiden. No, yo no te puedo estar llevando y trayendo, llevando y trayendo. Y el caso que tengo en mi mente, no hace mucho hablé con él, ya sus hijas ya andan treinteando, ya son adultas, pero están alejadas de los caminos del Señor, ya tuvieron hijos, no están casadas, y el esposo, vieran cómo llora, y la esposa nada más lo ve y le dice, yo te decía, ¿por qué te pusiste ahí? No, ¿cómo fui tan tonto? ¿Cómo me duele? Sí, pero yo en esos casos yo no digo nada, mejor prefiero quedarme callado, porque lo que tuve que haberle dicho ya se lo dije en su momento. ¿Y ahorita qué? Pues ya nomás lo veo llorar y pues ya
Bueno, hermano, pues que el Señor te consuele. Sí, pero qué frustración, llorando. No tenemos por qué vivir eso, hermanos. No impidan a sus hijos servir a Dios. Si te dice, yo quiero ser pastor, sí, órale, mijo, sí, claro que sí. Mire, platicando este tema con el pastor Toño Ortiz esta semana, dice, fíjate, una vez yo le dije a mis hijas, oigan, ¿por qué se tardan tanto? ¿Por qué van tanto ya a las actividades de los jóvenes? Papá, es que nosotros queremos servir al Señor. No, pero se me hace demasiado. Y una de sus hijas le contestó al pastor Toño, le dijo, a ver, ¿qué prefieres? ¿Irme a recoger a un antro o a la iglesia? Dice, no, hombre, me desarmó. ¿A un antro o a una iglesia? Ahí verás, dice, no, queremos servir a Dios. Eso hace años, estaban adolescentes, ahorita una ya está casada. Y dijo, no, está bien, hijas, está bien. Y se dispuso, y en su cansancio, pues se va a descansar un rato, se iba, y luego ya terminaban de hacer sus cosas con los grupos de jóvenes, venía y las recogía, y ahí están sirviendo al Señor, hermanos. Es que estamos puestos para guardarlos del mal. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Pero miren, tenemos que irnos hacia el final. Efesios 5:29, 5:28. Dice, así también, o sea, así como Cristo, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. A ver, ¿quién de ustedes agarra un martillo y toma? Nadie. O agarras un cuchillo y te lo encajas en él. No. O te cortas un dedo. Ay, miren, yo sí aguanto el dolor. Nadie hace eso. Y es lo que está diciendo aquí. Nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. O sea, su cuerpo natural. Pero luego hace la metáfora, como también Cristo sustenta y cuida a su cuerpo, a su esposa, que somos nosotros. Ahora aquí viene el verbo sustentar. Cristo sustenta a su iglesia. ¿Qué tiene que hacer un varón? Sustentar y cuidar. Sustentar en el griego tiene por lo menos 5 significados. Uno es proveer alimento necesario. La Biblia dice que si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo. Mayormente para los de su casa ha negado la fe. Y es peor que un incrédulo. O sea, tenemos que ser proveedores. Tenemos que salir a trabajar. No importa si te hacen bullying, si no te gusta el trabajo. Tú no puedes darte el lujo, varón, de andar cambie de trabajo, porque tu ambiente de trabajo, ay, no, es que ahora como cristiano es horroroso oírlos hablar. Nunca te vas a encontrar un trabajo donde no haya este tipo de gente. Donde quieres el mismo. No puedes andar sintiéndote ofendido. Ay, ahora me dijeron el monje loco. Ay, se burlan de mí porque soy cristiano. Me voy a ir de trabajo. No. Controla tus emociones. Controla tu corazón, somételo, ten dominio de ti mismo y mantente trabajando. Piensa en tu esposa y en tus hijos. Yo lo viví eso en mi familia, mi papá así era. No podía estar en los trabajos, él por otra razón, pero a fin de cuentas era inestable en los trabajos. Eso obviamente afectaba a la familia porque al cambiar de trabajo tardaba en encontrar otro trabajo. Y luego ya que a empeñar esto, que a empeñar lo otro, que a pedir prestado, y luego ya trabajaba, pagaba, y luego otra vez se cambiaba de trabajo. Yo me acuerdo que mi mamá le decía, oye, necesitas afianzarte. No, es que yo no soporto que se burlen de mí, que se aprovechen de mí. Y los que batallamos éramos nosotros. No, sustentar habla de proveer alimento, de sobrellevar las cargas con tu esposa, sostenerla, defenderla, apoyarla en lo que se pueda. Miren, una de las constantes quejas cuando hay problemas en la familia y se trata en los asuntos a nivel matrimonial es casi nunca falta, es un distintivo cuando una pareja está en crisis.
Y viene la queja de parte de ellas y es la siguiente. Es que, y lo mira, es que no me apoya en nada. Yo le digo que me apoye y no me apoya en nada. Yo entiendo o entendemos a lo que se están refiriendo. Y entonces uno, pues obviamente en la consejería, ¿cómo en qué quisiera que la apoyara? Pues en muchas cosas. Mire, por ejemplo, pues yo soy doctora o X, ¿no? Pero pues estamos criando 3 hijos y a veces hay una queja que en el colegio, entonces quieren hablar con nosotros, entonces yo le digo a él, oye, fíjate que, no, yo a mí no me gusta eso, tú ve, oye, que, no, tú hazlo, oye, dice, y yo necesito que me apoye. ¿Qué hace el Señor? Como lo hizo hace un rato. ¿Que no nos tendió su mano otra vez? ¿Sí o no? Aligerando nuestra carga y ministró a algunos. Eso es lo que hace el esposo. Ministrar. Ayúdale, apóyale. Verás que van a funcionar mejor las cosas. Así como Cristo sustenta a su iglesia, a su esposa y la ama. 1 Corintios 11:7 es un texto en la versión en lenguaje actual. Dice Pablo, el varón no debe cubrirse la cabeza porque es imagen y reflejo de Dios. Lo que quiero resaltar es la segunda parte del texto. Mientras que la mujer, dice, es el reflejo del hombre. En la Reina Valera dice que la mujer es la gloria del varón. Hay otra versión que dice que la mujer es la corona del varón. Fíjense hasta dónde se mete el Señor, hasta la cocina. ¿Qué significa esto de que mientras que la mujer es reflejo del varón? Escúchame bien. Si las emociones de mi esposa se desbordan y yo no la ministro y le hablo al corazón y ella entra en la paz, el sosiego, perdona al que le ofendió. Etcétera, etcétera, y se mete en el orden con la palabra que le da el esposo. Ella es mi reflejo. ¿Me explico? Si yo no la ministro bien a ella y le doy rienda, le hago segunda en su frustración, en su amargura o en su resentimiento contra él, ¿cómo que te hizo eso? No, qué mala onda ese hermano. Voy a orar para que el Señor se lo lleve de la iglesia. Entonces yo la estoy ministrando mal, porque le estoy dando la razón, aunque la tenga. Esa no es la manera correcta. Necesitamos hablarle al corazón. Ahora, la mujer, ella, en el caso por ejemplo de mi esposa, ella me va a reflejar a mí. Ella es mi reflejo. Mire, para que me entienda, si yo hablo con una esposa, yo me doy cuenta cómo están las cosas. Y te está reflejando, varón. O sea, eso es algo que no podemos esconder. Por eso Cristo está preocupado en ministrarnos constantemente para que no lo avergoncemos, porque la iglesia es la luz del mundo, es el reflejo de Cristo. ¿Y cuántos cristianos avergonzamos al Señor? Muchos. ¿Es la voluntad del Señor? No. Avergonzamos a Jesús con nuestras reacciones, con nuestras conductas, que a veces parecen peor que las de los no cristianos, y lo avergonzamos. Y él como esposo dice, espérenme, yo no soy así.
Pero como nos ama, nos soporta, tiene paciencia y sigue tratando con nosotros para que un día reflejemos la imagen de Cristo. Entonces, si yo hablo con una esposa y no, y que quién sabe qué, y que no sé qué, y que esto y que el otro, siempre que hablo yo con un matrimonio, siempre me dirijo a él. Siempre. Porque así Dios se dirigió a Adán primero y después a Eva, cuando pecaron. Entonces, cuando yo le pregunto al varón, oye esto, y ella contesta, yo les voy a decir cómo yo en lo personal le digo, discúlpeme, le estoy preguntando a él. Él necesita contestarme. A ver, hermano, respóndame esto. Y luego ella, no, pero ¿qué? Lo está reflejando. Él es un desordenado, porque no la tiene en orden. O sea, yo le digo, no, espérame, le estoy preguntando a él. Y luego, ay, perdón. A ver, hermano, ¿cómo ha sido esto? No, es que, espérame, ahorita voy con usted. Ay, bueno, está bien. A ver, hermano, no, pero es que lo está reflejando, lo está representando mal. Y es penoso. Bueno, ahora yo estoy sacando esto que es muy de pastoral, ¿no? Pero pues es que así son las cosas, hermano. Ahora, la esposa no tiene que decir, no justificarse y decir, no, pues yo soy así porque él me trata mal. Bueno, pues tampoco, ya veremos que Dios les habla el próximo domingo. Pero por lo pronto, varones, no podemos quedarnos así. Necesitamos pedir la gracia al Señor. Miren, créanmelo, de mis oraciones cotidianas es, Señor, dame gracia. Señor, dame inteligencia, dame sabiduría para hablar, para conducirme. Es una lucha constante, es un aprendizaje constante. Todos vamos juntos. Pero siempre miro la paciencia de Jesús y digo, ay, Señor, gracias, porque eres paciente conmigo. Veo la gentileza de Jesús conmigo y digo, ay, Señor, eres tan amable conmigo. A veces no oro, nada más pienso, ay, si esto, y el Señor me lo da. Yo digo, ay, no era ni una oración, pero era el deseo del corazón. Y Dios, es tan detallista. Yo digo, híjole, Señor, no cabe duda que tú eres mi mejor ejemplo. ¿Cuántos quieren que Jesús sea el mejor ejemplo? Imitemos a Jesús, de cómo nos ama y es paciente. Trasladamos este principio a la familia y las cosas funcionan mejor. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a invocar la gracia de Dios. ¿Qué les parece, varones? Mujeres, necesitamos la oración y también su paciencia de ustedes, porque la tarea, no nacemos con esta inclinación al orden. Nacemos mal, con la inclinación, todo lo contrario. Aparte, no tuvimos muchos de nosotros un ejemplo en el hogar. Tuvimos al papá macho, despreciativo, y que quizás golpeaba a tu mamá, qué sé yo. Y así crecimos y luchamos. Todos los días luchamos. Si ser cristiano fuera fácil, cualquiera sería cristiano. ¿Sí o no? Así es que no se desanimen, hermanos. Todos vamos en la misma carreta. Así es que todos para adelante y para atrás, ninguno. ¿Cuántos dicen amén? Pónganse de pie los varones nada más. Los varones nada más. Porque vamos a invocar la gracia del Señor. Todos los que están sentados, ahora que ya ven quién está ahí, puede ser tu esposa, puede ser un varón conocido, un amigo. Ahora los que están alrededor, pónganse de pie, pongan sus manos, oren por los varones. Ustedes, varones, levanten sus manos al Señor y díganle algo así: Señor, ayúdame, porque yo sé que tú eres bueno, paciente, eres bondadoso y me das un ejemplo de buen trato, porque tú nunca me has maltratado, Señor. Tú nunca me has impuesto tu autoritarismo. No, tú no eres autoritario, Señor. Ayúdame, necesito. Yo no puedo por mí mismo. Si tu gracia me sostiene y me ayuda,
Señor, yo podré ser como tú. No llegaré a la perfección, sin duda, pero creceré. Tú empezaste una buena obra en mi vida y la terminarás hasta el día que venga Jesús. Te esperamos, Señor, con paciencia, sabiendo que un día estaremos contigo. Agradecemos tu palabra, Señor, la recibimos con humildad. Queremos poner manos a la obra, Señor, y empezar por lo poquito, pero hacer algo. No podemos quedarnos ahí. Bendice cada varón, Señor, cada cabeza del hogar, que tu gracia sea manifiesta, Señor, y que todos podamos vivir esa vida que tú quieres para cada familia, Señor, para tus hijos. Ese pedazo del cielo aquí en la tierra, sí se puede, con Cristo en la familia, en el corazón. Bendice cada varón, Señor, guárdanos del mal, despiértanos.